De los medios. Y ahora sí, se nos fue Sosa y regresó el traidor. Está Cristian en el aire. ¿Cómo te va, Cristian? Buenas noches. Cristian. ¿Cómo andan, chicuelos? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Todo bien. Todo tranquilo. ¿Cómo andan los incapaces? Acá andamos. Acá andamos muy tranquilos. Bueno, volví y no en forma de fichas. Pero en este caso te trajimos para hablar, así que ficha no nos sirve. Es verdad, es verdad. Vamos a hablar, vamos a nutrirnos de información y a poder formar una visión crítica de lo que sucedió ayer. Lo que aconteció ayer en el Congreso Nacional, que sesionó vallado con los trabajadores protestando afuera. Ahora, Cristian, informanos cuáles son desde tu punto de vista las principales, más importantes modificaciones que sufrió la ley de ART que fue sancionada, recordemos, durante el menemismo. Los fines prácticos, que es lo que interesa, es que en principio lo que hace la ley es, ya existía una indemnización tarifada para el tipo de discapacidades y minusvalías de discapacidad permanente, parcial y transitoria en materia de accidente de riesgo de trabajo. Y lo que hace la ley es aumentar esas indemnizaciones tarifadas y obliga al trabajador que ejerce por la opción de aceptar esa indemnización tarifada por vedarle la opción de ir a recurrir a su juez natural, esto es, al juez de trabajo, para reclamar los derechos que le corresponden. Es un verdadero contrasentido que la Cámara de Diputados ayer y el Senado de la Nación también hayan sacado esta ley que no solo no mengua las dificultades y gravedades institucionales que implica la ley con más declaraciones de inconstitucionalidad en la historia argentina, sino que la profundiza de aquella 24.577, que es la originaria del 95, me rectifico, y solo consigue poner un pie aún mayor de desigualdad a los trabajadores, obligándolos a litigar en el foro civil si es su deseo peticionar una reparación integral a la que ya aludió la Corte en el 2006 con un leading case, un precedente muy importante, que es el caso Aquino, en donde le dio al trabajador la posibilidad de reparar integralmente todos los daños que haya sufrido. ¿Qué quiere decir esto? El trabajador siempre era indemnizado por la parte en el cuerpo, así literal y brutamente se los explico, la parte en el cuerpo en que se veía afectado. Es decir, el trabajador era absorbido sola y puramente como cuerpo. Mientras que la Corte del 2006 viene diciendo que el trabajador no es solamente carne, sino que es una persona que está inserta en un contexto social y está conformada por una psiquis, un entorno social y además de su cuerpo. O sea que ¿por qué tiene que ser la reparación integral? Porque es una persona, con diversos matices y diversas proyecciones. Cristian, bueno, volviendo a este caso. Por ejemplo, a mí me pisa una moto, me atropella una moto. Sí. Hace 6 años, saliendo del trabajo, y me la tienen que amputar, la pierna. Sí. En ese momento, ¿qué pasaba? Y hoy en día, ¿qué pasa? Y esencialmente lo que pasa es que si hace 6 años reclamabas, en ese caso se denomina accidente in itinere. Es un latinazgo que quiere decir sobre el trayecto. Y es una contingencia laboral cubierta por la ley de riesgo de trabajo a través de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Y en ese momento, si ejercías la opción de ir a una comisión médica y cobrar la indemnización que te correspondía mediante la RT a través del porcentaje de incapacidad que te otorgaba la comisión médica, después podías hacer un juicio pidiendo el restante o el saldo de incapacidad que te quedaba a través de una acción civil ante tu juez natural, que es el juez del trabajo. Ahora, si vos agarrás ese dinero proveniente de esa indemnización que fija el porcentaje de incapacidad de la comisión médica, te verías vedada la posibilidad de reclamar el saldo restante. ¿Qué pasa? Las comisiones médicas son una entidad administrativa monitoreada y controlada por las mismas ART, que son las encargadas de fijar el porcentaje de incapacidad que le queda a cada trabajador en cada uno de los infortunios laborales. Como ellos no van a hacerse autobombo, es decir, autoboicotearse, los porcentajes de incapacidad que otorgan los trabajadores son bajos para pagarles menos. Y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo no ejerce las funciones de contralor que son debidas. Realmente no controla porque no tiene ni infraestructura, ni el personal, ni la idoneidad suficiente para hacerlo.
Así que bueno, la diferencia sustancial es que si ahora agarras la plata, perdiste. Antes podías llegar a accionar, ir a tu juez natural y pedirle. Ahora realmente perdiste. Vamos a tener un bache de aproximadamente 2 años hasta que la Corte se vuelva a expedir, hasta que llegue un caso a la Corte de vuelta, como pasó con Oquino, para que las vías se empiezan a reabrir. Ahora te obligaría a litigar al fuero civil, donde es un fuero esencialmente lento, históricamente lesivo y que retrasa en el derecho laboral históricamente 200 años. Entonces, estamos hablando de una ley que fue elaborada durante el menemismo, forjada por los ideales neoliberales que gobernaban en ese momento y que significaba una gran pérdida de derechos y perjudicialización que perjudicaba a los trabajadores, digamos. Una ley que era esencialmente para perjudicar a los trabajadores y beneficiar a las aseguradoras y a los empleadores. No es casual, les doy un dato muy de color. Hace 4 días, o sea, 3 días antes de la sanción de la ley, el grupo Galeno compra Mapfre, la aseguradora más grande de riesgo del trabajo de la Argentina. Esto no es un dato casual, sino que están monopolizando todo el sistema para poder concentrar más y más capitales. Y lo que pasa es que se termina trasladando el riesgo empresario a la parte más débil, al eslabón más débil de la cadena, que es el trabajador. Porque ¿qué pasa? El empresario, que es quien responde en la acción civil, quedaría indemne ante un eventual juicio que se le pueda entablar. Acá puede entrar algo de eso de llamado ley de competencia. Exactamente. Pero bueno, ¿qué pasa? Al trabajador no le son aplicables ni el derecho civil, ni el derecho comercial, ni el derecho administrativo. Al trabajador le son aplicables únicamente las reglas y las normas derivadas de todo el corpus normativo del derecho del trabajo. Por eso es que trabaja. Ahora, es sorprendente que estamos siempre hablando de lo supuesto, y cuando digo supuesto digo a nivel discursivo, estamos ante un gobierno que se declara progresista y peronista, además, y que si alguien de otro país oyera que esta ley, que fue elaborada durante el menemismo, si alguien oyera de otro país que esta ley fue modificada, pensaría que sería en un avance de derechos de los trabajadores, cuando en realidad resultó ser todo lo contrario, y que también me gustaría señalar de la forma que se votó la ley, cómo votaron los bloques, porque no es un dato menor que el kirchnerismo, casi en su totalidad, menos Recalde, que se declaró ausente, se levantó y se fue, todo el kirchnerismo en conjunto, más el PRO, fueron los únicos 2 bloques que votaron a favor de esta iniciativa, mientras todo el resto de la Cámara de Diputados votó en contra. Unánimemente. Sí. Sí, presentando proyectos paralelos. La excusa de Recalde presentó un proyecto paralelo con un dictamen propio en la Cámara de Diputados, pero bueno, obviamente no se le iba a dar sanción, era para excusar su responsabilidad ante la histórica ligazón que tenía con Moyano. El tema es que es totalmente perverso la actitud que tiene el hijo mismo de Recalde. Tiene una cátedra en la Facultad de Derecho que se llama Principio de Irrenunciabilidad y les dice a cada uno de sus alumnos que tienen que reclamar una reparación integral ante cada infortunio laboral. Es un verdadero escándalo jurídico esta ley que va, si la Corte sigue con 2 dedos de frente, lo va a terminar dando vuelta y declarándola inconstitucional como corresponde. Porque viola directamente normas de disposición de rango constitucional, y no solo de rango constitucional, sino de normas internacionales a las que la Argentina está obligada a cumplir. Además, otra gran crítica que se le hizo mismo dentro del bloque kirchnerista fue Recalde mismo, que él mismo presentó otro proyecto paralelo, que fue por la cantidad de enfermedades que tenían en consideración. El tema es que generalmente se ponía como excusa para la sanción de esta ley la industria del juicio. La industria del juicio es un efecto eventualmente tangencial de la cantidad de siniestralidad que deriva el trabajo en la Argentina y de la falta de cobertura que tienen todos los trabajadores en la Argentina. Ninguna RT, yo les puedo decir porque me dedico día a día a esto, ninguna RT trabaja y hace las charlas de prevención, seguridad e higiene que son debidas y que por disposición constitucional y legal se les exige. Ninguna otorga los elementos de seguridad correspondientes. No hay ni siquiera un soporte psíquico integral a la persona. El trabajo es totalmente menospreciado en la Argentina y uno piensa que va al trabajo a intercambiar horas por dinero, pero en realidad lo que va a intercambiar es su cuerpo. Es un ejemplo de lo más gráfico de prostitución el trabajo en la Argentina. Ni más ni menos. Lo que uno va a intercambiar no es su tiempo, sino su cuerpo. Ahora, las ART son, a partir de la sanción de esta ley, ya hace 16 años o más,
han hecho un negocio tremendo. Imagínate que han recapitalizado hasta 5 veces y han girado sus casas matrices, y una de las grandes fugas de capitales que tiene la economía argentina provienen de todo el sector asegurador. Que fue hace 8 meses, sacan una ley para vedarle que vuelvan a repatriar fondos o poner una especie de encaje para que no puedan sacar la cantidad de dólares que estaban fugando hacia el exterior. Porque las ganancias que están teniendo son impresionantes, son realmente industriales. Ahora, las aseguradoras, la mayoría son pertenecientes a bancos internacionales, digamos. Todas, no hay ninguna nacional. Son todas empresas Todas son todos capitales extranjeros radicados en el país con inversiones, es verdad, netas, brutas, pero son todos capitales provenientes del extranjero, y hay que hacer hincapié que el verdadero beneficiado no es tanto de las RTs en esto, sino el sector empresario, el empleador, o sea, el sector patronal. Como corporación es la verdadera beneficiada en todo esto. Por eso muchos denunciaban directamente como que esta ley estaba elaborada directamente por la Unión Industrial Argentina. Que venía fogonada desde ahí, por supuesto. Imagínate que Asindar, Techin son los grandes generadores de litigios. ¿Por qué? Porque ahí la siniestralidad es total. En Techin nada más, en el último año se murieron 70 personas. Se mueren directa ahí, en un rango etario que va de los 25 a los 40 años. Además, estos sectores son privados, no son argentinos la mayoría. Claro. Eso eventualmente sería lo de menos, porque a ver, claro, pero si suma. Cualquier extranjero viene a radicarse al país y a cumplir las disposiciones que emanan de nosotros como argentinos, que son como pueblo, está perfecto. Pero el tema es cuando los representantes del pueblo argentino se ponen a trabajar no para el pueblo argentino, sino a instancia de estas organizaciones internacionales que vienen a lucrar o simplemente... A eso es a lo que voy. Me parece que se invierte el rol que tiene el Estado. Bueno, ya es otro tema, ¿no? Pero en punto a esto sí, el verdadero beneficiado de esto es el sector empresarial. Además cabe señalar que esta ley afecta mayormente a los trabajadores que no son más bien de escasos recursos, digamos, o que están expuestos a una actividad como obreros. Por supuesto, porque generalmente los accidentes, los infortunios laborales, tanto los accidentes laborales como las enfermedades profesionales derivan de profesiones donde el trabajo es manual o tiene contacto directo con cosas que uno se puede llegar a hacer daño. Imagínense que alguien que trabaja durante 20 o 30 años en un banco difícilmente puede acusar una hernia de disco, una lumbalgia, varices o cualquier otro tipo de enfermedad incapacitante para el trabajo. Esto le termina pasando a gente que proviene del sector industrial, de la construcción, de empresas de servicios, en muy escaso nivel, pero generalmente es al trabajador liso y llano, al raso trabajador. Así que todavía es más brutal. Entonces esto fue una expresión neta de retroceso en los derechos de los trabajadores, sin ninguna duda. Y se tiraron... Argentina hace 50 años era vanguardia en expresión de derechos sociales y en las conquistas que se habían hecho a través de la legislación laboral. Pero hace cosa de 30 años, con toda esta serie de políticas neoliberales, lo que se hace es dilapidar todo ese tipo de conquistas sociales que costaron sangre, sudor y lágrimas a toda la clase obrera. Y seguir apostando a la precarización laboral. Por supuesto. Además hay que tener en cuenta la cantidad de trabajadores en negro, tercerizados que hay en la Argentina. Es un 40% de la población económica activa, de la gente llamada a trabajar, está o bien precarizada en negro o en gris, que es parcialmente en blanco y otra parte en negro. Así que bueno, la mayor parte son jóvenes también, ¿no? La mayoría. Sí. La franja más afectada son jóvenes y mujeres. Y esto es una grave problemática porque al estar en negro o tercerizados, los afecta directamente sus derechos, digamos. Un retroceso. No solo desde el salario, sino también sobre las contingencias que puede llegar a tener cada día. Y esto es un problema que de hecho involucra a muchos actores que creo que saliendo del plano legal incluso nos está hablando de la falta de acción de las grandes cúpulas sindicales, la burocracia, ¿no? Ante que es una adhesión tácita, por una cosa es protestar por algún medio y otra cosa es llamar a un paro general. Bien dicho, porque durante tantos años de conformidad del moyanismo, que era que aglutinaba todo el poder sindical en la Argentina y que lo sigue aglutinando a través de un monopolio asqueroso, nunca se sentaron a negociar o a tratar de reformar esta ley que es la que mereció mayores inconstitucionalidades en la historia del derecho argentino. Claro, fue bastante tibia. Y ahora salen a rasgarse las vestiduras porque se sancionó esta reforma, cuando ellos en ningún momento propusieron otra, cuando fue uno de los puntos, de acuerdo con Cristina, del moyanismo, pedirle él mismo hacerse cargo del negocio de la CRT. Fue uno de los momentos de quiebre en la relación entre Cristina Moyano.
Pero bueno, es verdad, hay que hacer denuncia de la omisiva conducta que tuvo toda la cúpula sindical en toda esta historia. ¿Y a vos qué opinión te merece lo que fue ese mini acto que protagonizaron Recalde y Moyano cuando fue? Una fantochada porque Recalde no solamente era apoderado de la CGT, sino la mano derecha, no solamente en temas legales, sino en asesoramiento político y demás cosas, pero por la posición que tomó el hijo de Recalde, Mariano, dentro del gobierno y su posición actual dentro de Aerolíneas, él fijó postura. Dueño y de se Aerolíneas quedó Argentinas. Exactamente. Pero él se quedó de ese lado. Y vindicando siempre de una manera hipócrita su tradición de abogado laboralista, que en realidad tengo compañeros conocidos que han egresado conmigo, que trabajan en el estudio del doctor Recalde y trabajan en negro. O sea, que no se los cuente nadie, chicos. Se los cuento yo y esto es literal, es así. Que le vayan a vender fruto a humo, porque este tipo es un vende humo de acá a la China. Aruciado. Bueno, nosotros de acá le agradecemos a Cristian por haberse dado una vuelta nuevamente y habernos Por aclarado favor. un poco el panorama. Cuando lo precisen, muchachitos, voy a estar acá. Sobre cuestiones legales. Firme junto a incapaces.